Es un placer tenerlo acá a Martín Garmendia, máster en finanzas, que nos va a explicar un poquito, un pedacito de todo lo que tenemos para aprender y para informarnos acerca de nuestra economía que está tan cambiante y que estamos en un momento de tanta inestabilidad, ¿no, Martín? Bienvenido. Exacto. Gracias. Gracias por venir y hablar de esto. Me encantan tus presentaciones, son abismales tu presentación. Lo cual me siento un rey, digamos. Sí, está muy bien, porque sinceramente, yo te contaba fuera de cámara, a nuestro productor de la radio y a la chica que hace la operación técnica, le encanta el segmento que hacemos porque entienden todo perfecto. Y yo también lo entiendo. Bueno, perfecto. gracias. El otro día me agarraste un poco mareado, entonces no, para mí yo no fui claro, pero bueno, no importa. Se recontra entiende, está buenísimo. Hoy vamos a hablar, hemos tocado un montón de temas en radio, pero hoy vamos a hablar de la posibilidad, de las personas que tienen la posibilidad de invertir o de ahorrar un poquito de dinero. No está pasando mucho, pero por ahí, no sé, nos entra una plata de una cobranza vieja, de un laburo viejo, vendimos un inmueble, vendimos un auto, tenemos una plata que no nos alcanza como para volver a reinvertir en algo grande, pero que no la queremos tener parada. Hoy, en la Argentina de hoy, ¿qué hacemos? Bien. Voy a explicarlo desde lo más básico posible, que es como la gente lo entiende y además es muchas veces como hay que pensarlo. Complicar las cosas es a veces de más. Sí. Primero hay que entender una cosa, que uno siempre está invertido. Ese es un concepto básico que la gente por ahí no lo tiene en cuenta. No. Por ejemplo, yo tengo una casa y tengo otra casa y la alquilo. Sí. Estoy invertido. ¿Qué estoy invertido? 100% en casa. ¿Está bien? Muchas veces las personas en la gama de inversiones no tienen todas las opciones porque las desconocen. Y en realidad, aunque uno después elija con qué se queda, está bueno saber qué es lo que hay dando vueltas. El abanico de posibilidades. Exacto. Entonces, supongamos, yo tengo dólares en el colchón, bueno, estoy invertido en dólares. Y eso, como todas las cosas, puede subir y bajar. Y el subir y bajar tiene que ver con una cuestión de precios relativos. O sea, que eso es muy importante tener en cuenta. ¿Cuánto vale hoy, por ejemplo, mi camioneta con relación a un departamento? Y por ejemplo, hoy se está dando una de esas relaciones que largan un indicador. Debo vender camionetas y comprar departamentos. O sea, claro. Si porque tenés una camioneta que no te da plata y por un poquito más tenés un departamento que sí. Hoy, por ejemplo, las camionetas de alta gama, Sí. que no quiero decir que después podemos hablar de todas las inversiones que hay, pero digamos, como para entender, como para meterse en la cabeza de un inversor, ¿con cuántas camionetas yo hace 10 años atrás compraba departamentos? Por ejemplo, pongamos un monoambiente con respecto a una camioneta de alta gama. Hoy una camioneta de alta gama debe valer 800.000, 900.000 pesos. Lo que vale un monoambiente. Lo que vale un monoambiente Claro. relativamente bien ubicado. Lo que quiero decir es que, en relación a los departamentos, hoy, hace 10 años atrás, yo necesitaba 3 camionetas para comprar un departamento. Claro. O 2 Claro. o 3. Y hoy con una me lo compro. ¿Qué quiere decir? Me tengo que poner en vendedor de camioneta y claro. comprador de departamento. Claro. Entonces, es muy importante analizar eso. A la hora de invertir, después tener toda la gama de inversiones. Yo puedo estar invertido en camionetas, en auto, en acciones, en títulos públicos, en pesos o en dólar. Por ejemplo, la persona que tuvo pesos hace 2-3 meses atrás con respecto a ahora, el peso ganó con respecto al dólar, ganó más de un 20%. Ah, ¿en serio? El dólar estaba en 16 hace 2 meses más o menos. Claro, y ahora está 14. Y ahora está 14. Claro. Entonces, uno lo que primero tiene que internalizar es que siempre está invertido en algo, aunque no lo sepa. Ahora, Martín, vos hablaste de un montón de posibilidades y hay como un prejuicio instalado en la gente común, en mí, en la gente que yo conozco, que es el tema de esto de comprar bonos, de comprar títulos, de meterse en la bolsa. Uno piensa que eso es para los que tienen muchísimo dinero y la verdad es que lo podemos hacer con poco. No, de hecho es todo lo contrario. Claro. De hecho, uno no puede fragmentar, o no es que no puede, pero son más, acá por lo menos en la Patagonia es difícil, no hay instrumentos fragmentados en inmuebles. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho comprar metros cuadrados. Claro. Entonces yo puedo comprar 3 metros cuadrados.
Bueno, Acá acá no existe, te compras en departamento Argentina no está tan institucionalizado eso. Pero una de las herramientas que sí puede fragmentar en la cantidad de plata que yo quiera es todo lo que son operaciones bursátiles. Digamos, yo puedo comprar acciones con 15.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 80.000 pesos. O sea, yo puedo arrancar con 10.000 pesos, puedo arrancar en acciones. ¿Es medio timba eso, Martín? No, para nada. ¿Viste que la gente dice No, meterte en la bolsa es un gran una mito. timba? Yo Claro. te voy a dar un ejemplo. Aquel que estuvo en 100% en inmuebles, supongamos, alguien, Yo un tengo tenedor, dos casas pero y las dos alquiladas. tenés dos casas y las tenés alquiladas, Sí. digamos. Y supongamos que vos, por algún motivo, tuviste que vender una casa porque te salió un buen negocio. En estos 4 años, la inversión en inmuebles fue muchísimo más riesgosa que la inversión en acciones, por ejemplo, o en títulos públicos. ¿A qué me refiero? Digamos, si vos tenías que salir a vender tu casa y liquidar esa operación en un mes, la tenías que reventar. Tenías Claro. que bajarle un 20% en dólares, un 30% en dólares. Y ahí ya perdiste un montón. Ahí perdiste un montón de plata. Una de las cosas que tiene la inversión, digamos, en operaciones bursátiles es que vos tenés punta compradora y vendedora y la liquidez es un mercado limpio, digamos. Hay alguien que te está comprando y la liquidez es inmediata. O sea, yo de una posición en acciones puedo salir en 15 minutos. Claro, ¿Está bien? claro. Es cierto que tiene más volatilidad en los precios, pero justamente eso es lo que le da la liquidez, digamos, Totalmente. que sube y baja, pero porque tiene operaciones todo el tiempo. En cambio, si vos estabas invertido y además sin decirte que en estos últimos 5 años, 6 años, los activos, por ejemplo, el Merval, que es el que Sí, sigue, el que siempre también aparece. genera el líder, digamos, del día Sí. cero, que es un promedio de todas las acciones, subió un 1000%. Ah, ¿en serio? En estos 6 años. Un montón. Un montón. Entonces, O sea que el que invirtió hace 6 años se el llevó que vendió plata. una casa hace 6 años, 100.000 dólares, supongamos. Sí. Vendió una casa hace, te voy a dar la fecha exacta, 8 años. Hace 8 años, vos vendiste 100.000 dólares, compraste todo lo que replicaba el Merval, digamos, todas las acciones del Merval, que eso generalmente tiene menos riesgo porque compras todas las acciones. Sí. Hoy si vendiera, se compraría básicamente 10 casas, 10, ¿En 12, serio? 12 Estoy casas. pensando en gente que hizo eso. ¿Eh? Bueno, yo también estoy pensando que le hice hacer eso. A mucha gente. Y sí, yo en ese momento trabajaba, era operador bursátil. en Es ese re momento. divertido ser operador. Es hermoso. Claro. Es hermoso. Pero voy a esto. Uno, en la bolsa timbea todo lo timbero que es uno. O sea, Claro. el instrumento no es timbero. El que Es uno. timbero es uno. Claro. O sea, Claro. si yo soy timbero, voy a ir a la bolsa y voy a ir a timbear. Sí, vas a ir a jugar Claro, ahí. entonces depende del perfil de cada persona. Por eso es muy importante no mentirse a uno mismo. Cuando va a enfrentarse a un tipo de inversión, sea cual fuere, Sí. primero uno se tiene que hacer 2 o 3 preguntas básicas. Ejemplo número 1. ¿Cuál es el plazo al que yo estoy dispuesto a invertir? Claro, claro. 2. ¿Cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a correr? Total, ¿Está bien? Yo estoy dispuesto que ver, por ejemplo, durante un mes que mi activo baje un 10%, Claro. ¿o no? ¿Cuál es mi límite? ¿10, ¿Cuál es mi 15%? límite? 10, ¿Me lo banco 15%? 6 meses? ¿No? Exacto. Claro. Entonces, en función de eso, uno no tiene que ser incoherente con uno mismo. Porque algunos, yo me acuerdo que había gente que me iba y me preguntaba, pero Martín, ganaste, yo le manejaba la cartera, ganaste un 30% en el año, es lo mismo que la inflación, me decía. Sí. Digo, bueno, un plazo fijo, me acuerdo hace un tiempo, rendía un 15%, Claro. ganaste 2 veces lo que te pagaba un plazo fijo. Claro. Claro. Pero me parece poco. Al mes siguiente venía esa persona, en ese mes, por ejemplo, habíamos perdido un 5% de la cartera. Del 30% habíamos bajado al 25%, Sí. supongamos, ¿no? Sí. Pero Un perdimos ataque, plata. claro. Bueno, ponete de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que querés? Vos querés ganar mucho dinero y bueno, tenés que estar dispuesto a resistir volatilidad también. Claro, claro. Bueno, o sea, esas son las cosas que uno se tiene que plantear. Pero la realidad es que en lo que es el sistema bursátil, por eso en el mundo se utiliza en Chile, en Brasil, en cualquier parte de Latinoamérica incluso, es mucho más utilizado que en Sí, a Argentina. nosotros nos da como miedo. Ahora, hay personas, vos hablabas que manejabas la cartera de un montón de clientes, te dedicabas a eso. Me parece que la idea
Y lo menos riesgoso es esto, delegarlo a alguien. Yo no sé nada. Yo el otro día tenía una duda, lo primero que hice fue llamarte, ¿qué hago? Sí. Pero está bueno eso. Sí, está bueno, digamos, tener a alguien de confianza Claro. que te pueda asesorar. Hay de todo. Si uno se mete en acciones, tiene que averiguar lo básico, y no quiere decir que uno que tiene que saber para meterse en acciones o en títulos públicos. Muchas veces uno puede consultar con gente que sepa, Sí. y después está la intuición de cada uno. Pero a ver, para ser claro, uno piensa que en acciones puede perder el 100% de la inversión. Y eso ha pasado muy pocas veces en la historia del capitalismo, digamos. Claro, no es la No es la norma, claro, no es la norma, no. Claro. Después tenés instrumentos que sí podés perder muchísima plata. Pero bueno, hoy lo que tiene es que hoy el mercado de capitales argentino ha avanzado un poco, y hoy te hacen una encuesta al ingresar al mercado. Digamos, todas las sociedades bolsa tienen la obligación de hacerte una encuesta. Entonces, si vos de repente sentís que alguien te vendió algo que no te debía vender, Sí. porque vos no sabías, ellos van a la encuesta que te hicieron al principio y vos le decís cuál es el riesgo que estás dispuesto a asumir. Claro. Entonces, vos podés Está más seria denunciar. la cosa. Está bastante más serio, digamos. Hoy no es que el operador pueda hacer cualquier cosa, digamos. Claro. Y después está la otra cuestión, digamos. En general, los operadores ganan plata cuando vos ganas Cuando plata. vos ganás, si ellos quieren ganar. Entonces, y lo que tiene que es un mercado transparente. Nadie te puede mentir durante No, mucho lo ves tiempo. todo el tiempo, Si vos aparte. querés, le recomiendo a la gente, cuando vaya con un operador, le recomiendo que vaya y le pida dónde puede revisar, Claro. chequear sus Movimiento, inversiones, claro. que le den las operaciones de compra, y después uno por internet las puede seguir por Bolsar, digamos, por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Digamos, hay muchas instituciones que son, digamos, te mandan el segundo de la Claro, vos cotización. tenés y vas a ver qué está pasando. Entonces, con tu hoy es dinero. muy difícil que te puedan mentir. Martín, ¿qué pasa en la Argentina de hoy? ¿Es más previsible lo que va a suceder con este tipo de mercados? Digo, no estamos en un abismo que decís, me meto acá y no sé qué va a pasar, pero como no me alcanza para comprar una casa, la tengo que meter en algún lugar. Hay un camino de Argentina que se viene dando hace 4 o 5 años, básicamente, que tiene que ver con que el mundo sigue funcionando, independientemente de Argentina esté abierto o no esté abierto, Sí. y siempre hay inversores dispuestos a mirar los países emergentes, siempre. Sí. Y la verdad es que la tendencia ha sido siempre cada vez tener mayor observación sobre Argentina, porque los activos en dólares a nivel mundial, en donde el mundo cayó en rentabilidad, imagínense que en Alemania llegaron a pagar tasa de interés negativa, o sea, vos ponías 1.000 euros Y te dan 800. y dentro de 10 años te dan 998 euros. ¿En serio? Y hay gente que ha colocado en esa posición. Qué bárbaro. Bueno, imagínate que si esos activos rendían esa plata casi negativa, ¿no? O negativa, en Argentina, cuando en el momento que rendía 15 o 20% en dólares, Una locura. era una locura. Claro. Entonces, Argentina es como que se viene mirando desde afuera durante bastante tiempo. Ahora, con el cambio de gobierno, con una postura, bueno, con el arreglo de los llamados fondos buitres, abre una posibilidad a que muchos de los fondos que invierten en todo el mundo puedan empezar a invertir acá. Explícame lo que quiere decir esto de el riesgo que tenemos en los países emergentes. Digamos, las calificadoras de riesgo son, por ejemplo, el Standard & Poor's, Moody's, son calificadoras internacionales de riesgo que, dicho sea de paso, digamos, se han equivocado en la crisis del 2008, han vendido basura, porque es la realidad, digamos. Le han bajado la calificación a muchos instrumentos que ya estaban a punto de quebrar, lo cual se supone que la calificación de riesgo es un seguro con el inversor, digamos, un compromiso con el inversor de saber qué instrumento va a comprar, que sin saber demasiado qué es lo que va a comprar, si me dicen que es AAA, significa que es la calificación de riesgo mayor. Entonces, AAA se llama. AAA, por ejemplo, es la calificación de riesgo más grande, por ejemplo, que hoy la tiene Estados Unidos, por ejemplo. No, Estados Unidos tiene AA. Igual. Alemania no tiene AAA. Bueno, son calificaciones de riesgo que después, por ejemplo, Argentina ahora, en lo que es
bonos de deuda pública tiene B+. O sea, después podría tener B, después empezaría a tener 1A, 2A y 3A. Perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que califica, de alguna manera es un seguro para el inversor. Sí. Que dicho sea de paso, pero digo, en la crisis del 2008 la pifiaron totalmente, pero aunque parezca mentira, digamos, los fondos comunes de inversión a nivel mundial, que tienen muchísima plata para invertir, siguen rigiéndose, no sé si le queda bien, por esa calificación, por estatutos, digamos, como cualquier empresa, ¿no? Una empresa diría, por ejemplo, su actividad económica es tal y tal y tal. Entonces, por ahí, si vos invertís en cualquier otra cosa, por ahí la FIP o lo que sea, te puede venir a decir, che, pero vos no estás habilitado para comprar esto. Bueno, esto es lo mismo, digamos. Ahora, y Argentina hoy, con todo lo que ha sucedido, está en una posición mucho mejor que, por ejemplo, en el 2013. Claro, o sea, si nosotros aislemos todo el contexto ideológico, nada que ver, en el cual podemos discutir, y muchas veces a la gente le sorprende cómo opino ideológicamente en función de que soy del mercado de capitales. Pero digamos, solapando el tema de lo ideológico, Argentina tenía la deuda pendiente de los holdouts, que quieran o no lo quieran, sea justo o no sea justo, es una limitante enorme para colocar deuda en el exterior. Perfecto. Para empresas que quieren invertir en Argentina, pero digamos, el costo del fondeo afuera, tenían que salir al 20% en dólares. Era mandarlo a la quiebra en 2 años. Claro. Entonces, hoy bajó muchísimo ese costo gracias a que Argentina, digamos, regularizó su situación de deuda, ¿no? Con los fondos. Exacto. Sí. Eso hace que Argentina tenga muchísima más capacidad de poder endeudarse a tasas razonables, lo cual eso significa que en términos de calificación de deuda empieza a mejorar. Claro. Naturalmente empieza a mejorar. Y eso es lo que va a seguir pasando. De acá en adelante van a seguir escuchando que el Moody's o S&P le subió la calificación de riesgo a Argentina, y eso, por ejemplo, te pega un salto muy grande en todos los activos de riesgo argentinos, lo cual significa, yo calculo que el Merval, si bien subió un 1000% en estos 8 años que te decía, yo creo que tiene fácilmente, según el cálculo con respecto a por ejemplo, otras bolsas como la de Brasil, como la de Perú, como la de Chile, hoy debería tener un 100, 200, entre 100 y un 200% más para subir. Ah, ¿en serio? Exacto. Va a salir todo el mundo a comprar ahora. Yo creo que es un buen momento para comprar Argentina con riesgo bastante acotado. Y además hay una cuestión, en bolsa, los activos financieros, vos podés entrar y lo interesante de eso es que vos podés prácticamente comprar el riesgo que vos querés. Que eso es distinto. Vos en el inmueble vos no podés decidir cuánto riesgo vas a asumir. No. Lo comprás y punto. Y punto. Yo con las acciones o con los títulos públicos hoy no tanto, pero digamos con las acciones, por ejemplo, yo puedo saber de antemano cuánto es el riesgo, la pérdida que quiero, o si no quiero perder nada, puedo asumirlo ya de antemano. Claro. Lo cual cualquier activo lo puedo transformar en lo que yo quiero como inversión. Es interesantísimo esto. Sí, la verdad. Y está bueno saber que tengas lo que tengas ahorrado, podés invertir en otra cosa. Exacto. Digo, no tenés que esperar a tener $100.000 para comprar una casa. Que hoy es imposible para una clase media laburadora. ¿Cómo ahorrás? Bueno, uno podría hacer también incluso algo parecido, porque si yo quiero invertir en casas o en inmuebles, yo en realidad tengo empresas en el Merval que invierten en casas inmuebles. Entonces yo, sin necesidad de tener que comprar una casa, puedo comprar las acciones de esta empresa, que si el mercado inmobiliario le va a ir bien, se supone que su negocio mejora con la actividad inmobiliaria. Entonces es una forma de dividir la inversión. Yo no tengo $100.000 para comprar una casa, pero tengo 40.000 pesos, supongamos. Sí. Entonces yo puedo ir y comprar, por ejemplo, IRSA, que invierte en inmuebles, ¿no? Entonces, eso, obviamente, Argentina es un mercado chico, no hay tantas empresas constructoras. Si yo voy a Estados Unidos, tengo para decidir 1000 empresas constructoras. Claro. Pero bueno, de a poquito van a ir ingresando hoy es un buen momento activos. Para esto, para ingresar al mundo de las acciones, para los títulos el de los títulos públicos también. Claro. También porque pensemos que hoy un título público está rindiendo un 8% anual en dólares.
lo cual es una gran inversión. ¿Es una gran inversión? Es una gran inversión, sí. Es más, incluso hay activos, hay por ejemplo el A17, que es el Bonar 10, por ejemplo es un título que va a pagar un 7% en dólares fijo, lo cual eso te va a estar dando un 7% en fijo, sí, en dólares, y el título vence en un año, sí, en un año. O sea que voy a tener el 7% en un año, en dólares. Lo cual eso no tiene, prácticamente no tiene nada de riesgo. Prácticamente no tiene riesgo. Claro, es como un plazo fijo. No. Es como un plazo fijo. O sea, no. Sí, pero no. Un plazo fijo, por ejemplo, yo cuando entro en un plazo fijo, entro en riesgo 100% bancario. ¿Está bien? Claro. En cambio, yo acá entro en un riesgo distinto, que es el riesgo soberano. Claro, ¿no? claro. Se ¿Cómo supone... está eso? Sí. Perdón, lo del plazo fijo, porque la gente, digo, a mi vieja no la vas a sacar del plazo fijo o no meterla, digo, ¿la Claro. pongo en plazo fijo o la guardo en el colchón? Por decirte un caso, ¿no? No, hoy es una buena inversión invertir en plazo fijo. Hay que exigirle a sus bancos, porque si te ven la cara, por ahí capaz que no te dan todo lo que te podrían dar. Ajá. Pero hoy básicamente todas las tasas están reguladas por las tasas de las letras del Banco Central. Sí. Están rindiendo un 36.25, fue la última licitación del martes pasado. Un montón. Mañana licitan de nuevo, eso es un hito para la economía argentina, de ver todos los martes se licitan letras del Banco Central. Entonces ver esa tasa, en realidad a nosotros nos debería dar toda una referencia económica muy grande. Mirá, qué loco, todos los martes es eso. Todos los martes. Por ¿Y ustedes ejemplo... se fijan todo el tiempo? Todo el tiempo. Por ejemplo, si supongamos, del 36 que tienen las letras del Banco Central, supongamos que baja la tasa, para entender cómo se mueven las variables, si baja al 20%, Sí, supongamos, que es un que sería, no va a pasar de hecho, No. pero a mí ya me da la referencia, por ejemplo, yo ya automáticamente me pongo en vendedor de pesos y me pongo comprador de dólares, Claro. porque que bajen las tasas hoy una tasa tan alta en pesos es lo que mantiene tan planchado al dólar. Claro. Entonces, la verdad que yo hoy no compraría dólares porque primero que hasta que pase todo este tema de blanqueo, que Argentina está en una etapa de ingreso de dólares muy grande. Claro. Entonces, la verdad que hoy no es una gran decisión comprar dólares. Ahora, si los tenés que cambiar a pesos y meterlos en algún lugar. Y meterlos en letras del Claro. Banco Central, o aparte la letra del Banco Central es de riesgo, a nivel Bajísimo. argentino es cero. Ah, O sea, mirá. es el instrumento de menor riesgo Claro. a nivel argentino, digamos. Ay, es súper interesante esto. Es Todo lindo, sí, esto. es Y hermoso. aparte me parece que está bueno saber que es accesible, que todos lo Sí, podemos hacer, que sí. todos podemos consultar y podemos dejar la plata en movimiento, no tenerla en el colchón, que es riesgoso, además por seguridad o por lo que sea, y por ahí tenés re poquita plata, pero te costó un montón tenerla y no vas a volver a tener esa plata. Mira, yo tengo la siguiente experiencia. Mucha gente, en Argentina, yo cuando operaba en bolsa, era medio perro verde, porque digamos, la gente no estaba acostumbrada a eso. Claro. Pero yo te puedo decir una cosa, aquel que invierte una vez en bolsa... No vuelvo a comprar una casa. No, vos sabés que son muy complementarias las Ah, ¿en inversiones. serio? Justamente por lo que vos decías. Mientras yo no llego a comprar una casa, yo no puedo tener la plata que pierda rentabilidad. Claro. Necesito que esa inversión me ayude a comprar llegar, una casa. claro. ¿Está bien? Entonces, de hecho, uno muchas veces se preocupa más por el trabajo que por sus ahorros. Y en realidad es una muy mala decisión. Totalmente. Es una muy mala decisión. Uno tendría que ser su propio economista todo el tiempo. Y la experiencia mía es que lo primero que tiene que ganar el inversor es la confianza con su asesor financiero. Sí. Una vez que la gana, primero que evidentemente se hace mucho más avisado en las inversiones. Aprende muy rápido. El Claro. inversor argentino, Le tomo el gustito. además de tomarle gusto, el argentino promedio tiene una capacidad de vivenciar tantas cosas que capta muy rápido todo lo que es inversiones, muy rápido. A mí me había pasado con gente de campo Sí. que no entendía nada el día 1 y el día 15 ya entendía muchísimas cosas de cómo se manejaba. Está buenísimo. Lo cual, ese tipo hoy por hoy me siguen llamando, me preguntan, che, Martín, ¿qué hago con esto? Y ya me hablan desde otro lugar. Digo, ¿cómo aprendiste? Digo, bueno, tuve un buen maestro, por ahí me dicen eso, o por ahí me dicen cosas feas. No te dicen cosas feas. No, Martín, he tenido hablando de buena. esto, están armando una consultora, me parece interesantísimo eso. ¿Acá en la comarca es esto? Sí, sí.
Estamos armando Esto, con... bueno, digo acá en la comarca, este programa se ve en Chubut también, Ajá, pero está buenísimo. Mira, lo que tiene de bueno esto, Caro, que no hay lugar. O sea, alguien de Tierra del Fuego, si quiere, o de Chubut, o de lo que sea, Llamás, internet. nos llama por teléfono y enseguida se puede abrir una cuenta comitente y empezar a operar cuando quieran. Yo voy a pasar el teléfono. Pasa el teléfono. Es característica de Provincia de Buenos Aires, Sí, ¿esto, no? sí. 2923, igual seguro que lo ponen acá en el Zócalo. 2923 42 22 70. Ay, es re fácil. 2923 42 22 70. Están armando una consultora. Está buenísimo que te informes. A mí me dieron muchísimas ganas de saber este tema porque mucha gente estaba con esta filosofía de guardarse la plata, de tener un plazo fijo, de comprar dólares. Y por ahí hacemos un desastre. Sí. Está bien, no vamos a ganar muchísimo ni perder muchísimo, pero al divino botón vamos a perder en unos mangos si nos cuesta. Sí, totalmente. Además es como vos decís, digamos, hay que meterse un poquitito y si uno no sabe hay que meterse y se aprende relativamente rápido. Está buenísimo. Estamos en un buen momento en Argentina entonces para invertir. Yo creo que sí. Está bueno. Gracias, Martín. De nada. Un A placer vos. tenerte acá. Seguimos acá en Para Contarte Mejor, pero antes de irnos al corte, aunque usted no lo crea, este bombón economista canta, y canta como los dioses, pero vamos a escuchar un tema no de él como solista, es de La Flojera de Samuel, su banda anterior de Bahía, que está buenísimo. Vamos a ver el clip de Mis Días. Vamos a verlo. Hacia atrás y yo voy por detrás. Mis días vuelan, despegan de la claridad, despliegan sus alas, se encierran